episodio de Flash ha salido. En este episodio pudimos ver lo afectado que Barry está tras el último golpe de confianza que Zoom representó. Este duro momento motivó a Barry a tomar la decisión de viajar en el tiempo y pedirle ayuda a la persona que más odia, pero que tiene la clave para vencer a Zoom. Tal y como Harrison Wells de Tierra 2 lo predijo, Eobard Thawne descubrió la identidad de Barry, pero creo que Barry supo manejar muy bien el momento, ya que solo mencionó la cantidad justa de información sobre el futuro. Pero no puedo evitar preguntarme si Eobard Thawne desarrollará un plan alterno en base a lo que ahora sabe, aunque al volver al futuro en este episodio vimos que todo parecía ser lo mismo. Estuve emocionada con los avances que vimos de este capítulo, ya que muchos pensábamos que sería la introducción a Black Flash, pero en el show nos mostraron que en realidad es un espectro del tiempo, una entidad encargada de destruir a aquellos velocistas que viajan a través del tiempo, pero no saben lo que hacen. Esta pieza de información revelada por Eobard no solo nos mostró a un nuevo personaje, sino que nos dio a entender de que Eobard conoce a otros velocistas. Estoy muy emocionada por conocer la identidad de los otros velocistas que Eobard conoce. Además, algo que me gustaría que explicaran es si esta entidad es conocida por los maestros del tiempo y de ser así, tal vez Rip Hunter sabe algo de ella o es solo una identidad que solo se les presenta a los velocistas. Es posible que más adelante relacionen a dicha identidad con Black Flash, pero existen algunas cosas que me llevan a pensar que será un personaje exclusivo de la serie. Primero, Black Flash es un velocista y como tal emite los típicos rayos de luz al correr, mientras que el espectro del tiempo no lo hizo. 2. Este espectro poseía un traje muy similar al de Barry y podría ser el mismo Barry, o por fin veremos la presencia del actor John Wesley Shipp, aunque no como el Flash de una Tierra alterna, sino como este nuevo personaje. Y por último, ¿por qué si esta entidad está tras Barry quiso atacar a Cisco, a Caitlin y a Hartley? Si ella misma trata de proteger la línea temporal, al matarlos, ¿no la estaría alterando? Pero bueno, tal vez más adelante nos den toda la explicación necesaria. Otra cosa que no pude dejar de mencionar es lo difícil que parece ser el viaje en el tiempo, y no lo digo por la parte técnica de correr a través del tiempo, sino por mantener las cosas iguales y no quebrar la delgada línea temporal. En este episodio, Barry tuvo varias metidas de pata que no solo lo delataron con Eobard y Joe West, sino con todo el equipo y consigo mismo del pasado. Recordemos que a Barry le ha afectado mucho los eventos que ocurren en otras líneas temporales y en tierras alternas, y ya que es la única persona que lo recuerda, tendrá que aprender a ser más cuidadoso. En este episodio la consecuencia de viajar en el tiempo fue que Hartley al parecer superó todos los problemas y ahora es bueno. A mí me gusta la idea de reintegrar al actor, ya que lo he visto en otros trabajos y me parece muy bueno. ¿A ustedes qué les parece este cambio? Y por último, creo que la parte que tuvo un peso más emocional fue el traernos a Eddie de nuevo. No solo ayudó a Iris a dar un cierre, sino que le dieron un muy merecido cierre a este personaje que se sacrificó para ayudar a los demás. Pero ¿verdaderamente será un cierre o lo veremos de nuevo en la serie? Y el objetivo del episodio, el tener la clave para incrementar la velocidad de Barry, se logró y nos enseñaron que la clave para todo esto es una mejora a través de los taquiones. Ahora sí, los easter eggs del capítulo. 1. Los dementores de Harry Potter. 2. Muertos de miedo o Agárrame sus fantasmas en España es una película de 1996 dirigida por Peter Jackson y protagonizada por Michael J. Fox. En esta película aparecía un espectro oscuro muy similar al espectro del tiempo. 3. La ira de Khan es la segunda parte de una serie de películas de Star Trek de los años 80. 4. Never Gonna Give You Up es una canción de 1987 interpretada por Rick Astley. Si hay otro easter egg o momento curioso que no haya mencionado, por favor pónganlo en los comentarios. Este episodio me pareció muy bueno y estoy muy emocionada por el próximo episodio donde por fin veremos toda la historia de Zoom. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos luego. Andrea fuera.